Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Una mujer estaba en su casa. Alguien golpeó la puerta, ella le abrió y ahí estaba un hombre que le preguntó: Señora, ¿conoce usted a Dios? Ella retrocedió sorprendida y confundida. Vaciló, tartamudeó, se desconcertó y finalmente cerró la puerta. El hombre inclinó su cabeza y se marchó. Más tarde, cuando llegó su esposo, ella le contó y le dijo: Querido, quiero contarte lo que pasó hoy. Un hombre llamó a la puerta y cuando la abrí, él me preguntó si conocía a Dios y yo no supe qué responder y le cerré la puerta. Lo siento. Quisiera encontrarlo para disculparme. Y el esposo le contestó: ¿disculparte? Debías haberle dado con la puerta en la cara. ¿Qué derecho tenía para hacerte esta pregunta? ¿Por qué no le dijiste que somos miembros de la iglesia más grande e importante de la ciudad? Y ella dijo: pero él no me preguntó eso. Él me preguntó si conocía a Dios. Entonces, ¿por qué no le dijiste que somos personas respetables, que tenemos una buena reputación y nos conoce muy bien en la comunidad?, le dijo el esposo. Y ella le respondió: querido, él no me preguntó nada de eso, solo me preguntó si conocía a Dios. Y esa es la pregunta que tengo para ti el día de hoy, en esta mañana. No te preguntaré si eres miembro de la iglesia, no te preguntaré cada cuánto vas a la iglesia, ni qué es lo que la gente piensa de ti. No quiero saber de tus costumbres, tu cultura, de tu religión. Solamente quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Conoces a Dios? ¿Estás seguro de tu salvación? Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de dirigir este devocional en esta mañana con ustedes. Tal vez usted es una especie de incrédulo creyente. Tal vez usted tenga una fe intelectual. Tal vez usted haya sido impresionado por alguna clase de experiencia espiritual en algún momento de su vida y por esa misma experiencia usted cree en Dios. Pero déjeme decirle que no es lo mismo creer en Dios que conocerlo. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos describe a Job de una manera sorprendente delante de Dios. La palabra de Dios dice que era un hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá Dios, cuando hablara de nosotros, pudiera decir estas palabras. Pero cuando termina el libro de Job, en el último capítulo de este libro, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre que pensaba que creía en el Señor, familia. Se pasó toda su vida creyendo que él conocía a Dios, pero verdaderamente no conocía a Dios. Usted y yo no podemos cometer el error de pensar que conocemos a Dios por una o por varias experiencias espirituales que hayamos experimentado o vivido, cuando realmente han sido solo eso, experiencias. El mundo está lleno de incrédulos creyentes. Nosotros sabemos que Dios trabaja, pero también lo hace el enemigo. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Será que Satanás está en contra de la religión? Y yo quiero responderte: no, Satanás no está en contra de la religión. De hecho, con esta enseñanza podemos descubrir que Satanás usa la religión como una de sus herramientas principales. Si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que la tentación en el Edén fue una tentación religiosa. Satanás le dice, o la serpiente le dice a Eva: mira, Eva, si haces esto, serás como Dios. Así que podemos ver cómo Satanás le ofrece ser como Dios a Eva. En el libro de Hechos, del versículo al 5 al 8, nos narra que había un avivamiento muy bueno en Samaria. Y quiero leerles el pasaje, Hechos capítulo 8, del 5 en adelante. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, o sea, toda junta, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Siempre hay gozo, familia,
cuando Jesús está presente. Siempre hay gozo cuando hay un avivamiento real, y ese gozo no se puede explicar, es un gozo lleno de gloria. Mira lo que continúa diciendo el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ojo, versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ojo con este versículo, yo no sé si usted entiende lo que está leyendo. Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y vaya por Dios, también creyó Simón, ojo, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ojo, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Yo quiero que usted note cómo empieza el versículo 9. Empieza con pero, un artículo que denota que algo cambia en la situación que se está describiendo. Ojo con esto, estaban viviendo un cristianismo falsificado. Ellos creían que creían, pero verdaderamente no creían. Por eso este tema lo he llamado así: creen que creen, pero verdaderamente no creen. Cuando Dios se mueve, el diablo también lo hace. El diablo trató de cerrar la iglesia desde afuera, sin ningún resultado. Eso más bien la fortaleció la iglesia e hizo que crecieran. Así que el enemigo intenta cerrar la iglesia, pero lo hace desde adentro. Y lo hace, familia, con falsos creyentes, con creyentes superficiales y creyentes mundanos. El enemigo es un falsificador, lo que hace en vez de negar la fe es falsificarla, y eso es mucho más peligroso. Y quiero darte 3 advertencias para que esto no nos pase a nosotros. La primera es que no nos podemos dejar deslumbrar por los milagros de la religión falsa. En el versículo 10 dice que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Este hombre era un engañador, era un mentiroso, una herramienta de Satanás para tener a la gente entretenida y creyendo que tenían la fe correcta. Había un gran poder en lo que hacía este hombre. Y esto nos enseña que el diablo también hace milagros, evidentemente no con el mismo propósito de Dios, sino con el fin de dañar. Permítame decirle algo en esta mañana. Esto aún está presente en este tiempo. Incluso me atrevería a decir que en el interior de algunas iglesias también sucede. Y usted puede pensar: eso no puede ser. Claro que puede ser. Hay mucha gente que se deja deslumbrar por estas cosas, familia. Que lo que estaba haciendo Simón, engañando a la gente, hoy en día es una herramienta que el enemigo todavía sigue utilizando para engañar a creyentes, para tenerlos pensando que lo que creen es lo correcto, que están en una fe correcta, que están disfrutando de milagros, de señales, de prodigios, cuando el propósito de esas señales, prodigios y milagros es destrucción y muerte. Lo segundo que podemos ver de enseñanza en este punto es que no nos podemos dejar engañar por la fe superficial de la religión falsa. Felipe había estado predicando el evangelio y la Biblia dice que este hombre lleno de demonios que había estado practicando la hechicería creyó. Y dice: viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Ponga mucha atención en los versículos 18 y 19. Dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y dice la Biblia: Simón creyó, pero su fe era superficial. Él no creyó en el Maestro, él no creyó en Jesús, él no creyó en el que estaban predicando, él creyó en los milagros de Jesús. Él ve el poder manifestado en la iglesia y quiere ser parte de ello, pero nunca conoció a Jesucristo, nunca tuvo ese encuentro con el Señor. Se bautizó no por una convicción, sino por un interés. Dios hace milagros y el enemigo los falsifica, familia. Por favor, nunca ponga su fe en los milagros. Deposite su fe en nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto es cuando las multitudes siguen a Jesús. No porque querían a Jesús, sino porque querían sus milagros. Hay gente que cree que recibió a Cristo por asistir
a la iglesia. Y mentira, son engañados. Simón el mago dijo que creía, pero Pedro le dijo: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y lo tercero y último que podemos aprender de esta enseñanza es que no podemos ser engañados por el enfoque egoísta de la religión falsa. Usted no tiene que pensar demasiado leyendo la historia para saber que Simón estaba lleno de sí mismo. Su enfoque era él mismo, era ego. En el versículo 18 y 19 dice que cuando vio él que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, él ofreció dinero para él poder hacer lo mismo. Así que toda religión falsificada se enfoca en sí misma. Serás bendito, los cielos estarán abiertos sobre tu vida, declaro, desato. Hablan de un evangelio superficial, un evangelio de prosperidad, pero no hablan del evangelio de la negación propia para hacer la voluntad de Dios Padre. No nos hablan del camino a la cruz, no nos hablan de negarnos día a día para poder vivir la voluntad de Dios y no la nuestra. Pedro le dice que está en una prisión de maldad y note cómo le contesta en el versículo 24. Dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué no oró él mismo? ¿Sabes por qué? Porque no conocía al Señor. Él no dijo: oren por mí para que Dios cambie mi corazón. No todo lo que está haciendo este hombre es tratando de escapar de la consecuencia del pecado. Es un hombre egoísta, aún en su propio arrepentimiento. Una importante diferencia entre un inconverso y un verdadero creyente es que cuando pecan, el inconverso teme las consecuencias del pecado, pero el verdadero creyente tiene el corazón quebrantado porque ha contristado el corazón de Dios, y eso lo lleva a un arrepentimiento genuino. Y allí hay una gran diferencia. Así que con esto no me quiero extender y no me quiero alargar, pero quiero dejarles esta palabra para que podamos reflexionar el día de hoy. Si nuestra fe es verdadera, porque esto es un llamado de atención muy grande para todos los creyentes. ¿Qué tal que nosotros hayamos basado nuestra fe por una experiencia religiosa, por una experiencia espiritual, un momento de la llenura del Espíritu Santo, un momento de sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida, un milagro? Voy enfocado mi vida en querer ver y disfrutar el poder de Dios, pero mi corazón es egoísta y aún quiere vivir para hacer su voluntad y no la de Dios. El verdadero creyente, familia, no busca la fuente de una vida de milagros, no busca el bienestar propio. El verdadero creyente busca vivir para agradar al Señor. El verdadero creyente busca construir un corazón que le agrade al Señor, un corazón apartado del pecado, un corazón apartado del mal, un corazón que no piensa egoístamente, sino que piensa en el bienestar de los demás. Este hombre quería lucrarse, este hombre quería seguir siendo el centro de atención del pueblo de Samaria. Pero Cristo aparece para enseñarnos otra cosa muy diferente. Cristo es el ejemplo perfecto para que entendamos el camino de la negación, de la humildad, del amor, del servicio, de la obediencia y de la entrega. Nosotros tenemos que colocar nuestra mirada en el llamado de Cristo. No como Simón, buscar los milagros y buscar aparentar una fe superficial, sino un verdadero creyente que predica el nombre de Jesucristo como lo estaba haciendo Felipe, llevando la libertad al cautivo, la sanidad al enfermo y sí, siendo partícipe de milagros para otros, de salvación, de sanidad, de libertad, etc. Pero glorificando el nombre de Dios, creyendo que nuestra fe y nuestra vida es para glorificar el nombre de Dios. En la historia con la que iniciamos, que el hombre estaba tocando la puerta y la mujer le abrió y el hombre le preguntó: señora, ¿conoce usted a Dios? Ella se quedó perpleja y no supo qué responder. Y para finalizar, quiero hacerte la misma pregunta a ti nuevamente. ¿Usted sabría responder si alguien te pregunta: ¿conoce usted a Dios? ¿Usted sabe qué responder ante esa pregunta? Vamos a orar, familia, para que el Señor nos lleve a una conversión genuina y verdadera, para que nosotros tengamos la certeza y la seguridad que Cristo está formando en nuestras vidas ese verdadero discipulado, para ser verdaderos discípulos que están dispuestos a cada día negarse a sí mismo
tomar la cruz y seguir. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es viva y eficaz, Señor. Porque esta palabra nos confronta, Señor. Porque esta palabra, Señor, podemos utilizarla en nuestra vida como esa lámpara, Señor, que trae luz a nuestra vida, que disipa oscuridad, Señor, que trae claridad. Queremos pedirte, Señor, que coloque en nuestros corazones una fe genuina y verdadera, Señor. Que a través de esa fe genuina y verdadera en nuestro corazón crezca el deseo de negarnos cada día, Señor, para así poder hacer tu voluntad. Que nuestra fe, Señor, esté basada en tu palabra, Señor. Que nuestra fe esté basada en tu amor, Señor, en tu ejemplo. Y que nunca nos acerquemos a ti, Señor, por un beneficio propio, Señor, por los milagros, sino que nos acerquemos a ti porque tú nos amas. Y porque tú, Señor, has manifestado ese amor para nuestras vidas cuando no lo merecíamos, Señor. Porque tú has sido bueno y misericordioso para con nosotros, porque hemos recibido mucho de ti, Señor, y producto de todo lo que hemos recibido queremos corresponderte con una vida en santidad, con una vida, Señor, en servicio, con una vida en obediencia, Señor, con una fe, Señor, genuina y verdadera. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que nuestra fe, Señor, esté afirmada, Señor, en tu obra, Señor, que liberta, que restaura, que desafía y que nos lleva a vivir como verdaderos creyentes, como verdaderos discípulos, caminando como tú caminaste, Señor, entendiendo que tú eres el camino de la verdad y la vida. Así que te damos muchas gracias, Señor, por haber aparecido en nuestras vidas y habernos llamado, Señor, a ser discípulos tuyos, Señor. Enséñanos ese camino y no permitas que nos apartemos, Señor, en cosas vanas y terrenales, sino que nuestra mirada esté puesta, Señor, en el llamado tuyo, Señor, en la corona incorruptible que solo tú nos puedes dar. Tú eres vida, tú eres fuente, manantial de vida, Señor, y no queremos hacer nada fuera de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por este día, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestra familia, nuestras iglesias, Señor, y este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Recuerden, por favor, compartir este mensajito, dejarnos un comentario de lo que te pareció, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, desde donde nos escuchas, tu nombre, estaremos orando por eso. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!